Nueva Vida 97.7. Qué bueno que tengo conmigo aquí en los estudios a nuestro amigo José de la compañía Best Beyond. Bueno, lo que pasa es que él llega con un palo y pensé que era para entrarle a palo a un pillo o algo. José, ¿cómo está? Buen día. Buen día, saludos. Saludos, Fernan, y saludos a la audiencia. ¿Y ese palo, cuéntame? Lo traje con la idea de mostrarlo un poquito y más adelante te lo muestro y te enseño. Vamos a hablar un poquito hoy acerca de lo que son las termitas. Las termitas. ¿Las termitas son hormigas? No, te cuento un poquito. Y me gustaría comenzar con una historia incluso. Una pareja tiene un sueño, comprar una casa. Finalmente lo logra. Sí. Compra su casa para todo, ¿verdad? O para casi la mayoría. Esta puede ser o resultar la mayor inversión que se hace de su vida. Sí. Y pasa el tiempo y ahora están viendo unas señales y estas señales le muestran que hay un problema. Eventualmente se dan cuenta que son termitas. Y realmente esto comienza un proceso y daño que causa a la propiedad. Y lo que estoy queriendo decir es que son daños significativos al bolsillo. Significativos porque, sacar las termitas de adentro de ese cemento, se meten dentro, ¿no? Bueno, ahí entramos en el caso de las termitas. Cuando hablamos de termitas, te menciono, hay alrededor de 3.000 especies, pero en Puerto Rico lo que se consideran plagas, gracias a Dios, ¿verdad? Porque si fueran 3.000 las que nos atacan sería un gran problema, solo 4. Okay. Las dividimos en 2 categorías. Uno, las que atacan la madera seca, las que atacan a la madera con un cierto grado de humedad. La polilla y el escarabajo de la madera atacan la madera seca. Y lo que es el comején, dividiéndolo en 2, comején subterráneo y el comején arbóreo, que atacan la madera con un grado cierto de humedad, como comenté. ¿Qué sucede? Mencionaste sacarla. Estos procesos a veces son trabajosos y costosos, pero más costoso es el daño que estas causan. Ok, porque lo que pasa es que están trabajando ahí dentro y tú no sabes lo que estaba, pueden pasar los años y tú no sabes que te están comiendo la gasa por dentro, ¿no? Definitivamente. Un comején subterráneo, por ejemplo, algunas de las señales pueden ser tubos de barro, pero estos no suelen verse hasta que hayan causado un gran daño. La polilla, por ejemplo, pueden pasar meses, casi un año, en lo que tú vengas a ver señales, muestras, que no son otra cosa que los granitos. Abres el gabinete y te das cuenta que hay unos granitos, ¿no? Sí, como una arenilla, ¿verdad? Como una arenilla, correcto. ¿Qué sucede? Que ya llevan casi un año, digamos, de 6 a 8 meses haciendo daño hasta que tú te das cuenta y están dentro de la madera. Okay. Esa arenilla, mientras más baje o mientras más veas, más problemas hay, ¿no? Más problemas hay, definitivamente. Eso se sigue propagando, ¿verdad? Se sigue propagando, exacto. Y esto que te mencionaba y te traje, pues, es un ejemplo vivo, ¿no? Esto es un cabo de una piqueta, fue atacado por una termita, en este caso el comején, y básicamente hizo un daño a la superficie completa. Imagínate si atacara nuestra residencia. O sea que todos esos caminos que se ven, todas esas ranuras, las provocó esa termita. Las provocó la termita, definitivamente. Pueden hacer ese trabajo en poco tiempo, entonces. Poco tiempo y mucho tiempo. Lo que sucede es que no nos damos cuenta, trabajan fuera de nuestra vista. Cuando nos damos cuenta, realmente lo que vemos es un problema en gran dimensión. O sea, si la persona que nos está escuchando dice, bueno, yo tengo problemas porque mi casa es de cemento, no va a pasar nada. Bueno, quizás en el caso de la casa de cemento no haya problema de una termita como polilla, aunque si ataca la cocina, créeme que va a hacer estragos en el caso de lo que son los gabinetes. En el caso del concreto, la polilla se mueve a través de ellos, haciendo entrada o llegando hasta lugares como los marcos de las puertas o los gabinetes, y ahí sí hay problemas realmente. Y estamos hablando de problemas por toda la casa. Básicamente. En ese caso, ¿no? Básicamente. De hecho, el tratamiento a seguir, casi siempre hay que hacerlo a través de toda la casa. Bueno, ¿se puede atajar el asunto a tiempo? Se puede, definitivamente. Y si te has sentido identificado con que tu casa, tu propiedad, es una de esas baluartes y tu mayor inversión, hay solución. Llámanos hoy al 787-219-3492. Excelente. Ese es el número de teléfono de llamar. En este momento alguien te va a responder o deja un mensaje y tú le vas a contestar. Si no te contestamos rápidamente, deja mensaje, te devolvemos la llamada y nos vamos a poner en contacto contigo. Es importante. Yo recuerdo un pana que tenía un problema más o menos así y le decíamos, mira, brega con eso, porque veía como una arenilla en una esquina de uno de los gabinetes que caía. Entonces, pues, lo barrían y se lo llevaban y ya. Y así estuvo un par de años, hermano. Cuando vino a ver... el problema era mayor. El problema era grave. Así que sí, tienes que llamar a tiempo para que la atiendan. Best Beyond, lo pueden llamar ahora. El teléfono es el 787-219-3492. 219-3492. O a la página web libredeplagas.com. Excelente. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias a ustedes. Saludos. 9:56 de la mañana. Buenos días, Puerto Rico.